de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, ayer lo mencionamos, pero ya hoy lo vamos a profundizar, se pueden clasificar de dos maneras. Los contratos de trabajo se pueden clasificar de dos maneras. Una manera, según la forma, y segunda manera, según el término. Primera manera, según la forma, y segunda manera, según el término. Empiezo con la primera manera, según la forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Un contrato de trabajo puede ser escrito porque hay un documento, porque hay un contrato visible, o puede ser verbal porque se llegan a consensos, acuerdos verbales. Eso es importante porque el contrato de trabajo, como lo indicábamos ayer, no requiere para su validez una forma escrita. Es perfectamente viable que yo le diga, por ejemplo, a Laura, que está estudiando Derecho, Laura, necesito una dependiente judicial para que por favor tú vengas a mi oficina y empieces a trabajar conmigo. Y yo no le haga como empleador un contrato de trabajo, sino que le digo, Laura, venga a mi oficina, sea dependiente judicial, estas van a ser sus funciones y este va a ser su salario. Le puedo decir, va a ganar 1.160.000 pesos mensuales. Eso es permitido porque el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Eso lo establece el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo. Elizabeth, vamos a leerlo. Ya se lo pongo en pantalla, lo estoy buscando. Artículo 37. Déjenme un momentico que ya lo encontré y se lo voy a poner. Elizabeth, ¿lo vemos? Sí, señor. Bueno, vamos a leerlo. Artículo 37. Forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. Entonces, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Es posible que sea verbal. Los contratos verbales, es decir, los que no tienen acompañamiento, un acuerdo escrito, son los famosos contratos realidad, que ya lo expliqué, lo vimos cuando hablamos de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Eliana. Eliana, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo? Está el tema el pago. Está la remuneración, ese es uno. Que sea un acuerdo mutuo, así no sea firmado, sino puede ser verbal o escrito. No, ese no es. Lleva uno. Son tres. ¿No se acuerda, Eliana? Profe, le ayuda a la compañera. No, espere que Eliana de pronto se acuerda. Son tres, ¿cierto? Son tres. La subordinación. Muy bien, entonces está remuneración, la subordinación o dependencia, y le falta uno. Y las funciones, ¿no? Y la prestación personal del servicio, que pues se traduce en unas funciones, pero se denomina prestación personal del servicio. Si se cumplen estos tres, estamos en presencia de un contrato realidad. Y los contratos realidades son los famosos contratos verbales.
porque el contrato se puede presentar de forma verbal. Consiste entonces un contrato verbal en un simple acuerdo de palabra. Hay un acuerdo de palabra, como cuando usted le dice al novio o a la novia de palabra, vamos a vernos todos los sábados, y llegan a ese acuerdo y hay que cumplirlo. Entonces, el contrato verbal es un acuerdo de palabra entre un empleador y un trabajador. El contrato de trabajo no exige formalidad en especial, por lo que es válido acordar de forma verbal una prestación del servicio para que el contrato empiece a tener validez. Y no hace falta, como si pasa, por ejemplo, en otras áreas del derecho, que conste un acuerdo por escrito. Ahora, se exige que existan, los elementos esenciales que ya la compañera Eliana nos lo recordó: prestación personal del servicio, subordinación o dependencia. Esos están en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero además, la propia ley nos dice, vea, para que exista un contrato, por lo menos verbalmente, debe haber un consenso debe haber un consenso con los siguientes elementos. 1, el objeto del contrato. 2, la remuneración. Y 3, el lugar para prestar el servicio. Cuando un contrato verbal, por lo menos debemos saber cuál es el objeto del contrato. Entonces debemos saber, el objeto va a ser contratar a Laura como dependiente judicial. O el objeto va a ser contratar a Elizabeth como secretaria. O el objeto va a ser contratar a Liana como arquitecta. Entonces sabemos cuál es el objeto contractual. La remuneración, bueno, a Laura la vamos a contratar por 2 millones, a Elizabeth por 4 millones, a Liana por 6 millones. Y por último, se entiende que existe contrato de trabajo cuando tan siquiera haya consenso verbal del lugar donde se va a prestar el servicio. Entonces yo le digo a Laura, Laura, vos vas a estar como dependiente judicial en la oficina, o Elizabeth en la oficina, o Eliana en cierta parte, en cierto lugar. Se exige que por lo menos estén, digamos, consensuados estas 3 circunstancias. Y la propia ley dice que la duración del contrato, pero yo diría que esto no es necesario, porque si no se pacta duración de contrato, se entiende que estamos en presencia de un contrato a término definido. Entonces, para que exista un contrato verbal, se deben presentar los 3 elementos esenciales de un contrato de trabajo, que son prestación personal del servicio, subordinación o dependencia, y remuneración. Están los 3. Y además, se entiende que hay contrato cuando haya un consenso verbal, por lo menos, de la índole del trabajo, de la remuneración y del lugar del trabajo. Esto lo dice el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a leerlo. Lo podemos leer, Elizabeth. Está en pantalla. Artículo 38, contrato verbal. Artículo modificado por el artículo... ¿Es primero, profe? Sí, primero. Del decreto 617 de 1954. El nuevo texto es el siguiente. Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. Primero, la índole del trabajo y el sitio en donde se ha de realizar.
Entonces, la índole 2. del trabajo, usted va a ser abogada, usted va a ser arquitecta, o usted va a ser un auxiliar, usted va a ser un ayudante, o usted va a ser un obrero. Y el sitio, el lugar, usted va a trabajar en Laureles, usted va a trabajar en este edificio, lo vamos a mandar para tal parte. Eso es muy fácil, pues llegar a un acuerdo verbal. Siga, por favor, Elizabeth. 2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por hora ejecutada, por tarea o destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulen su pago. Bueno, 3. La duración del contrato. ese también es muy fácil, digamos, de demostrar un consenso. Se pagaba la cuantía de 2 millones de pesos o de 3 millones de pesos, y la forma de remuneración iba a ser quincenal, mensual, se paga en efectivo o se paga mediante transferencia. Es muy fácil. Y por último, dice que la duración del contrato. Pero ya les dije, a mi parecer, esto es innecesario, porque cuando no se pacta duración del contrato, pues en este caso ni siquiera hay prueba, porque es un contrato verbal. Porque es un contrato verbal, se entiende que existe, es un contrato a término indefinido. Por el contrario, el contrato escrito, a diferencia del verbal, pues ya sí existe un documento, ya sí existe un pacto, si se logra visualizar en una hoja o en varias hojas, el contenido queda plasmado en un documento, y ese documento pues debe estar acompañado de la firma del trabajador y el empleador. En ese documento se deben poner de acuerdo o deben llegar a un consenso tanto empleador como trabajador. Dice la ley que para que exista o para que ese contrato de trabajo escrito sea válido, por lo menos debe tener unos requisitos mínimos, los cuales son la identificación, el domicilio, el lugar y la fecha, el lugar de prestación del servicio o de la contratación, el salario, el término del contrato y la remuneración. Por lo menos debe tener unos aspectos mínimos para la validez del contrato. Esos son aspectos mínimos. Ahora, cuando estamos en presencia de un contrato de trabajo, la ley nos dice que se deben extender 2 ejemplares. Es decir, se debe hacer el contrato y uno lo guarda al empleador, y el otro, según la ley, se le debe dar copiecita o copia, pues, al trabajador. Y cuando el empleador utiliza el contrato escrito, pues uno ya como asesor, por ejemplo, de los empleadores, lo recomienda mucho evitar el contrato verbal, porque en el contrato escrito ya se puede extender la regulación de esa relación contractual, se puede ampliar lo que queremos pactar en ese consenso, siempre y cuando no vaya en contra de la dignidad del trabajador y otras situaciones legales, pero sí se pueden regular aspectos muy importantes para cada actividad económica. Los elementos mínimos lo dice el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a poner a Laura a leerlo. Ya se lo pongo en pantalla. Espéreme, Laura, un momentico ya. Artículo 39. Véalo acá. Laura, ¿lo podemos leer? Sí, señor. Artículo 39, contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos.
Esta está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, y la duración del contrato, su desahucio y determinación. Bueno, esos son los elementos mínimos que debe tener un contrato de trabajo. Cuando usted vaya a firmar un contrato de trabajo, sea como trabajador o de pronto el día de mañana como empleador, debe saber que por lo menos, mínimamente, un contrato de trabajo debe tener lo que manifiesta o lo que estipula el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, del Código Sustantivo. Bueno, entonces esta es la clasificación del contrato según la forma, que pueden ser escritos o pueden ser verbales. ¿Alguna pregunta